corazón compartir un tema que es un poco largo, pero lo vamos a reducir. Gracias al Señor, pues tocaremos un texto de segunda de Tesalonicenses. Aunque ya José, con el tema de los protocolos que tenemos, hay que reducir el tiempo, y más o menos a las 12:30, más o menos, pues habría que terminar. Ya me decía. El asunto está, bueno, que tú puedes seguir predicando, ¿sabes? Tú puedes seguir predicando, pero nosotros nos vamos. Bueno, no tanto. La verdad es que me estaba acordando de una iglesia en que fuimos invitados hacía años, en la que había una serie de luces, de colores, y tuve que preguntar, ¿estas luces qué indican? El verde, que uno puede continuar, está en su tiempo; el ámbar, que cambia; y el rojo es que hemos terminado y que hay una trampilla que te puede tragar. La verdad es que no era así, tenía otro propósito, pero vamos a intentar ser escuetos dentro del tema, porque tampoco hay que ser demasiado licuados, ¿verdad? Vamos a segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a hablar sobre la segunda venida del Señor y pensar eso en esta realidad de que el Señor viene. El Señor está viniendo. En la mesa del Señor hemos estado recordando una de las muchas profecías del Antiguo Testamento, que se nos habla de la venida de Cristo, del Mesías, ¿verdad? Pues también la palabra del Señor nos enriquece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento acerca del retorno, la segunda venida de Cristo y todo lo que implica su venida. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, literalmente, en el griego es ha llegado. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Podemos pensar, mirando en la situación de nuestro contexto social en el que vivimos, un mundo en el que nos hacemos muchas preguntas. Pensamos la agitación social que hay en el mundo. Nos damos cuenta el sentir que hay en la sociedad, la incertidumbre de futuro, el caminar del hombre en su día a día, en ese humanismo centrado en sí mismo el hombre. Y esto nos lleva a muchas preguntas. En un mundo que está globalizado, que las ideas están todas, diríamos, en una línea de la sociedad y del mundo, y que todas las cosas están centradas en una línea de pensamiento que también influye mucho lo que es la ONU. Ya sabéis que hay una agenda llamada Agenda 2030, y esto nos hace pensar por qué no estamos al margen de lo que acontece a nuestra sociedad y cómo camina. E igualmente lo que puede ser la lectura para nuestras vidas,
la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial. Que esto no es un chiste, esto es una cosa muy seria. Alguien puede hablar de que se trata de un juicio de Dios. Aunque obviamente, aunque no sea un juicio directo de Dios, pero sí entendemos que Dios lo está permitiendo. Y ahí lo dejamos. Entonces preguntamos en esta mañana, ¿qué señales tenemos de la venida de Cristo? ¿Pensamos que la venida de Cristo está cerca o todavía queda lejos? ¿De qué manera nos hace vivir la proximidad de la venida de Cristo? Porque esto tiene implicaciones en nuestras vidas. Y yo estaba pensando en este texto de 2 de Tesalonicenses. No se me iba de mi mente y mi corazón. Y a tiempo lo tengo ahí, que estoy reflexionando continuamente. La venida de Jesucristo está extendida en todo el Nuevo Testamento. Y también se habla en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento se llegó a compartir ese saludo entre los creyentes. Hoy día hablamos, Dios te bendiga, pues el Maranata, el Señor viene, y en ese saludo que da el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, al final de la carta, pues nos hace pensar que realmente había un saludo entre los hermanos donde se decía, el Señor viene, y había una cierta connotación el porqué de esa realidad. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica hablándonos del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Muchas veces podemos tener un esquema mental de lo que es el programa escatológico de la venida de Cristo. El Señor viene a arrebatar a su iglesia, a continuación viene a instaurar el milenio, antes de ello, obviamente, los juicios pertinentes, y después del milenio, pues sucede también esa rebelión final contra Gog y también pensando en ese juicio ante el gran trono blanco, y luego vienen los cielos nuevos y tierra nueva, y todo se acaba. Pero la pregunta es esa: ¿de qué manera se nos unen las realidades de la escatología de la venida del Señor? Esto es otro tema, pero es una realidad muy práctica que por encima de toda doctrina y verdad hemos de pensar que los límites de los tiempos los pone el Señor. ¿Lo entendemos lo que digo? Es muy fácil esto, ¿verdad? El Señor viene, y esta es una realidad. Escribe a la iglesia de Tesalónica. Creo que recientemente me ha parecido oír que habéis dado la primera carta a los tesalonicenses. Es muy interesante compartir de una forma sistemática, ya sea temática o por libros, la palabra del Señor, porque compartimos todas las cosas. Nosotros también en Molina, pues hacía tiempo, bastante tiempo, que estamos de una forma sistemática compartiendo la palabra del Señor. Pues ese día vosotros estáis meditando en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, solamente 3 versículos para situarnos un poco. Decía el apóstol Pablo, 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han partido, los que han fallecido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángeles y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estas palabras les comunica en su primera carta el apóstol Pablo. La iglesia vivía con una necesidad de ser fortalecidos y animados, porque esta iglesia desde su origen que tiene que ver en el segundo viaje misionero, el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, con Pablo y Sila, es cuando se funda esta iglesia. La iglesia recibe la palabra del Señor en medio de una gran tensión social contra el testimonio de aquellos que traían las buenas nuevas de salvación, tanto Pablo y Sila y los que acompañaban. Y esto nos hace pensar que esta iglesia tiene una tensión grande, de una persecución, como viene a recordar en la segunda carta el apóstol Pablo. Fijaos, capítulo 1,
Vamos a empezar en el 3. Dice, debemos siempre dar gracia a vosotros, hermanos, como es digno de en cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La primera carta ya lo decía, así en el capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. No fue una iglesia fácil. No recibieron la palabra del Señor en un tiempo de bonanza, en un tiempo de tranquilidad. La recibieron porque el Evangelio urgía en aquellos corazones que buscaban el sentido a la vida, que buscaban la verdad de corazón, que eran sinceros delante del Señor. Y de alguna manera, como bien sabemos, el que me busca me halla, dice el Señor, ¿verdad? Esa realidad soberana que tiene el Señor para tocar los corazones en cada momento, en cada circunstancia, en cada momento de la historia. Y esta era la situación de esta iglesia, una situación donde necesitaban ser animados, consolados, fortalecidos. Y el hablar de la venida del Señor da consuelo, ¿o no es así? ¿O no da consuelo el saber que el Señor está a las puertas, que el Señor viene, que viene en nuestro tiempo, que viene enseguida? Podríamos pensar, no estoy poniendo fechas, que ahora iremos al porqué de algunas circunstancias que crearon cierta turbación a esta iglesia con respecto a la venida del Señor. Estas son un poco las circunstancias. La venida de Jesucristo da consuelo. Pero claro, cuando hablamos de alguna manera de la cierta inminencia, porque en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, surgió la doctrina de la inminencia, que se ha ido de alguna manera transmitiendo y también pues teniéndola en nuestro sentir. La inminencia, el Señor viene. ¿Y cuándo viene? Fijaos cuando hemos leído Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, Pablo está diciendo estas palabras, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Que vivimos, que habremos quedado, quiere decir que en la misma generación de Pablo el Señor iba a venir. Es un poco la idea. El Señor está viniendo. De ahí la inminencia. El Señor viene, pero viene pronto. Pero ya han pasado 20 siglos. El Señor Jesús no ha venido. Porque Él no quiere la muerte del impío, sino que Él es paciente para con los hombres, ¿verdad? Todo quiere decir que había esa enseñanza o ese sentir, hablándose unos y otros, de que el Señor está viniendo. Es que viene pronto. ¿Y sabéis lo que produce la venida del Señor? Pues produce dos cosas. Consuelo, paz, la búsqueda del Señor, pero también produce dejadez en nuestras obligaciones, ¿o no? Esto fue lo que ocurrió a la iglesia de Tesalónica. Muchos habían dejado de cumplir con sus labores profesionales, laborales. Dice, segunda de Tesalonicenses, esta carta que estamos viendo, capítulo 3, concretamente, versículo 11, porque oímos de algunos que de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Pues ¿para qué trabajar si el Señor viene? Vamos a hacer lo imprescindible y se acabó. Y empezó a haber problemas de ociosidad y de meterse en la vida unos con otros. Las consecuencias, pues, nos damos cuenta de que crearon una inquietud. La inquietud es que habían pensado que el día del Señor ha llegado. Versículo 2. Con respecto a la vida del Señor, quiere aclararles, el motivo de esta carta, aclararle a aquellos que no lo habían entendido bien. Que ya fuera por carta o por otros medios, ellos estaban confundidos, pensando que era aquello noticias que venían del apóstol Pablo. Dice, con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. O sea, lo que os hemos enseñado, que nadie os pueda perturbar. Los últimos tiempos
vivimos mucha clase de enseñanzas. Tenemos que ser conservadores conforme a la palabra del Señor. Tenemos que evitar ciertas novedades, sobre todo doctrinales. Tenemos que ser fieles y firmes a la palabra del Señor. La segunda cosa que podríamos observar, aclarando estas cosas del apóstol Pablo, era hablar de la venida del Señor Jesucristo y del día del Señor, que es lo que aquí comenzamos viendo, ¿verdad? Con respecto a la venida de nuestro Señor. Y al final, versículo 2 al final, el día del Señor. Yo hago esta pregunta en esta mañana. ¿La venida del Señor y el día del Señor es lo mismo? ¿Es lo mismo? Yo digo que no, porque lo uno precede al otro, aunque van juntos, van juntos. El día del Señor trata sobre los juicios inmediatos que vienen después de su venida. Lo primero que hace cuando viene con su iglesia, después de ese rapto inmediato de la iglesia, viene a instaurar su milenio aquí, pero antes de ello pone en orden. Comienzan los juicios, comienza el día del Señor, el juicio sobre las naciones. Día del Señor. Trata sobre los juicios inmediatos asociados con la venida del Señor. No se trata de un día concreto, sino de un tiempo prolongado a partir de su venida. Hay muchos comentaristas y estudiosos que dan sus explicaciones que es así, y evidentemente la evidencia está clara. El término de Día del Señor, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento que hablan sobre el Día del Señor y en su contexto se habla de juicio, tanto en Isaías como en Ezequiel, como en Joel, como en Amós, como en Abdías, Sofonías, Zacarías, tanto en Hechos, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Pedro 3:10, se nos está hablando del día del Señor. Fijaos, Primera de Tesalonicenses dice, capítulo 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Segunda de Pedro, podemos ver también, para darnos cuenta de esa connotación que tiene, 3:10 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:10, dice la palabra del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Está hablando de juicio. La idea aquí es día del Señor, habla de juicio, de la intervención del Señor. Y esto nos hace pensar que la venida del Señor no viene en plan decorativo, uno más. No, el Señor viene y viene a instaurar su reinado, viene a manifestar su autoridad, ¿vale? Bien, podíamos hablar muchas más cosas acerca de esto. Ellos estaban confundidos, pensaban que el día del Señor había venido. El Señor le aclara que no, porque hay dos cosas importantes. Y es algo también que, como bosquejo de este pasaje, sería la observación. Dos cosas importantes que vienen. No podemos mirar hacia otro lado, pero aquí aparecen dos cosas que hemos leído. La apostasía y el hombre de pecado. Eso es lo que hemos leído, ¿verdad? Antes de que venga el Señor. Ahora, ¿cuándo comienza esa apostasía? Porque apostasía y apóstata han habido a lo largo de la historia. Pero esta apostasía tiene que ver con la cercanía del hombre de pecado, este hombre inicuo que aquí hemos leído. Leemos, nadie os engañe, versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es una realidad. Una apostasía que afecta a la sociedad, al cristianismo, a la cristiandad, pero también a la Iglesia del Señor, que es sacudida. ¿O no es así? Hoy día podemos hablar de la situación de crisis que se ven dentro de la cristiandad y las iglesias también del Señor. ¿O no es así? Estamos dándonos cuenta de que hay grandes dificultades y retos, influencias negativas que vienen del mundo, de la imposición, digamos, del nuevo orden mundial, que esto es quitar lo que es la ética cristiana, porque es un estorbo para este mundo, para instaurar lo que es el dominio humano. Y ahí aparece lo que es la apostasía. Y aquí vienen muchas preguntas que nos vienen, ¿verdad?, acerca de la apostasía. ¿De qué manera estamos viendo la apostasía? La apostasía es cambiar de fe. Y la idea central de la apostasía es ir alejándose en rebeldía contra el Señor.
Esta apostasía aquí mencionada está vinculada al hombre de pecado que hablamos. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se da la apostasía? Porque nada sucede de la noche al día. Siempre ha habido apóstata y apostasía, pero esta apostasía está ubicada en este tiempo, hombre de pecado o de su proximidad. Podemos preguntarnos esta mañana, ¿vemos hoy señales notorias de apostasía? Preguntas para nuestra reflexión. ¿Por qué abandona la fe el que la abandona? ¿Por qué abandona la fe el que la abandona? ¿Hay algo mejor que las buenas noticias que vienen del cielo? A pesar de las dificultades que podamos pasar en esta vida. Hoy vemos tristemente, y aquí podemos hacer una lista grande de iglesias inclusivas, tener que hablar, comunicar en esta sociedad de parte de la Iglesia, hablar lo que es políticamente correcto, no tratar el pecado, no hablar de infierno, no hablar de arrepentimiento, y una serie de cosas que tienen que ver, pues, obviamente, con aquello que nos afecta. Porque no se quiere ofender ni molestar a nadie. Y esto, lo siento, pero no viene de parte del Señor. Aunque duela, tenemos que enseñar la palabra del Señor. No es ideas personales, sino todo el consejo que tiene que ver con la palabra del Señor. Y hay otras cosas que se introducen en la Iglesia, como en la ausencia de la autoridad, porque vivimos en un mundo donde se va perdiendo la autoridad, porque obviamente estamos viendo a personas, por su corrupción y su falta de ejemplo, en un mundo social y social político, donde ya no hay confianza en los líderes, y esa ausencia también, tristemente, de sometimiento a la autoridad, se va también percibiendo a la Iglesia del Señor. Falta de entendimiento de lo que es la autoridad, los líderes que Dios pone en su Iglesia, la autoridad de la palabra de Dios, para pensar otras cosas que tristemente esto afecta. También podríamos hablar de lo que es la Iglesia a la carta, no en el momento, pero son ideas para que nos demos cuenta. Hay personas que tristemente, y quiero compartir esta mañana, hay muchas personas enseñadoras. Hay un tal David Gubse, de la Universidad de Mercer, ahí en Estados Unidos, que es profesor de ética, que dice que es evangélico. Fijaos lo que dice acerca de estas cuestiones. Dice, el concepto humano de lo que es pecaminoso ha cambiado con el tiempo. La religión va a ser el último bastión y el refugio más terco de la homofobia. La religión cristiana conservadora es el último baluarte contra la aceptación plena de la comunidad LGTBI. ¿Qué se puede esperar de enseñadores así? Lo entendemos. Pues iglesias flojas que están cayendo, ni más ni menos, en unas enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Pero fijémonos bien que también en este contexto que hablamos aparece el hombre de pecado que de alguna manera está en conexión con la apostasía. ¿Y cómo se manifiesta este hombre de pecado? Se manifiesta de forma amigable con la Iglesia del Señor, hablando de tolerancia social. No. Fijaos lo que enseña el versículo 3. Y versículo 4, cuando se manifiesta el hombre de pecado, dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, existe un deseo de pasar como Dios, reclama el lugar de Dios, adoración, exaltación, centralización, el querer quedarse, posarse en el templo de Jerusalén, que será levantado, y se opone contra todo aquello que pueda ser una rivalidad, Dios mismo y aquellos que le dan culto al Señor. ¿Lo estamos entendiendo? Esto no es algo favorable para la Iglesia del Señor. El hombre de pecado viene así. Ahora, dándonos cuenta de esta realidad que viene el hombre de pecado, esta es su manifestación, pero hemos de pensar algo que hemos leído en el versículo 8, hablando de la venida, 7 y 8, perdón. Está hablando de la venida del hombre de pecado, lo que se llama el anticristo, porque está el anticristo y los anticristos. Los anticristos están desde el principio, pero el anticristo viene al final. Dice la palabra del Señor, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad.
Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de la boca y destruirá con el resplandor de su venida. Nos damos cuenta aquí lo que es el misterio de la iniquidad. El misterio de que dice aquí, literalmente, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Por eso el apóstol Juan viene a hablar en la primera epístola acerca de los anticristos que salen de entre ellos. Pero fijaos que también hay una mención estricta sobre el anticristo. Vamos rápidamente a primera de Juan, donde nos hace pensar esta realidad, ese misterio de la iniquidad que está desde el principio, desde que la maldad es maldad y manifiesta en este mundo, pero obviamente el anticristo tiene que ver con aquel que es contra Cristo, contra la persona de Cristo. Dice capítulo 2 de primera de Juan, versículo 18, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. La mención de los anticristos y el anticristo. El anticristo tiene que ver con una manifestación final en este misterio de iniquidad, que es retenido. De ahí la inquietud de por quién es retenido. ¿Quién retiene el misterio de iniquidad? Es un misterio que tiene que ver con iniquidad, con la maldad, el engaño, todo esto que tiene que ver, ¿verdad? Pero ¿quién retiene? Ahí los grandes pensadores piensan, bueno, el Espíritu Santo, la Iglesia, el Señor o el mismo Satanás. Porque detrás del anticristo está el mismo Satanás, porque este anticristo no se manifiesta como un hombre político sin más, que habla y habla y habla y habla, sino que tiene poder para hacer cosas que son, fijaos lo que dice aquí la palabra, son señales sobrenaturales. Dice, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Señales, prodigios. Es, diríamos, lo último que le queda al diablo para manifestarse a este mundo y querer destruir la obra del Señor. Una influencia que tristemente, versículos 10 y 11, tiene que ver con aquellos que arrastran toda esta situación. A personas que no aman la verdad y se alejan del Señor. Hemos leído, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Voluntariamente niegan al Señor. Si el hombre no quiere saber nada de Dios, dice el Señor, pues como a Faraón, pues ahí está, te doy lo que pides. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crea en la mentira. ¿Es esto lo que quieres? Es como Faraón, en el Antiguo Testamento, endurecía su corazón. Hasta que hay un punto en que el Señor dice, ¿esto es lo que quieres? Pues Dios endurece su corazón. Esta es la triste realidad que se ha de contemplar. Pero fijaos que en esta situación, mirándola ahora, que tristemente es complicado desarrollar un tema así como que requiere, pero pensamos en una cosa. En medio de toda circunstancia, en medio de toda adversidad, en medio de toda crisis, en medio de preguntas que no podemos hacer, bueno, ¿y el Señor por qué no interviene? ¿El Señor por qué no viene? ¿Qué está pasando en la sociedad o qué está pasando en la iglesia del Señor? Dice la palabra de Dios que cuando se manifieste este inicuo con todo su poder, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, allá en el Armagedón. Apocalipsis 16 con las copas de ira hacia adelante. Damos cuenta cómo se va preparando esa lucha contra los reyes de la tierra contra el Señor. Pero fijaos que aquí no es una lucha iguales, de coiguales. Hay una gran diferencia, porque el Señor va a destruir al anticristo de esta manera fácilmente, porque el Señor Jesucristo sigue siendo el poder de toda la gloria. El poder de Dios es, como Él dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y podemos entender que la venida del Señor nos tiene que llevar al consuelo, nos tiene que llevar a pensar que es lo mejor que nos puede pasar. Tener en un mundo de tinieblas y de confusión la confianza en el Señor y no permitir que haya una dejadez que rompa los hogares, que rompa nuestra forma de pensar,
Porque no hay nada nuevo, podemos pensar debajo del cielo, que el hombre nos pueda traer. Sigue siendo la palabra de Dios lo que transforma al ser humano. Y la voz de la Iglesia del Señor sigue siendo poderosa y necesaria en un mundo cambiante, en un mundo donde se quiere desplazar a Dios. La Iglesia del Señor es importante, pero fijémonos que el Señor está a las puertas. Y esto nos tiene que hacer una cosa, es implicarnos más en la Iglesia y en las cosas del Señor. Comprometernos, consagrarnos, ¿o no es así? A veces se crea la indiferencia, el alejamiento de las cosas del Señor. Vivir en nuestro mundo, en nuestra burbuja. El Señor viene. Y quiero concluir con esas palabras, ¿verdad? Sí, hay una realidad, apostasía, el hombre de pecado. Aclarar que el Señor viene y en su tiempo, que hay un misterio de iniquidad en marcha, que aparece el anticristo con todas las voces que reclaman los hombres aquí su lugar para hacer las cosas a su manera. Pero el Señor viene a por su iglesia y el Señor va a instaurar aquí su reino. Y no va a ser un pegado postizo. Entonces se podrá hablar quizá de dictador, lo que quieras, pero la verdad y la justicia se va a imponer. Así que quiero terminar con unos versículos que encontramos en el libro de Hebreos, que siempre estimula, y más en el contexto de una iglesia de trasfondo judío, que es la carta que va dirigida a los hebreos, donde en medio de toda persecución, algunos habían dejado de reunirse, fijaos, en medio de toda adversidad, pues aquí el autor de Hebreos quiere estimularle a esto. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 23, 10-23, les dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día del Señor está a las puertas, está más cerca que nunca. El mundo parece que no tiene solución. Se espera y se buscan respuestas sociales, mundiales, donde sea un líder el que pueda gobernar este mundo. Pero aquí está la Iglesia para estimularnos los unos a los otros, porque aquel que ha de venir, viene. Que se nos ayude a poder edificar nuestras vidas conforme a la palabra de Dios, para que nadie nos mueva de nuestra forma de pensar, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Siento que haya compartido esta reflexión, porque a la vez es casi una reflexión tan corta, pero también tan importante en los tiempos en que estamos viviendo. Dejemos del negativismo, murmuraciones, opiniones y comentarios que no edifican. Considerémonos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Oremos los unos por los otros. Sostengamos a los siervos del Señor. Sostengamos las familias unidas, dando testimonio en un mundo que va pereciendo. Que Dios nos bendiga.